Me parece más el planteo, ese planteo de los movimientos multicolor que te dicen, y el caso, te presentan el peor caso, ¿viste? El caso más terrible, y vos decís, claro, vos te quieren poner contra la espada y la pared para que vos digas, y bueno, en ese caso es necesario hacerle la dormición al bebé. Quiero ver Yo no porque estoy de acuerdo, pero déjame terminar la idea. yo también creo que la iglesia a la que pertenezco sigue las enseñanzas de Pablo y de Tito. De hecho, predicamos siempre sobre lo que Pablo dice a las iglesias y lo que tenemos que seguir. Ese es un punto. Dos, Pero eso lo creen todo, Bill, perdón, pero eso lo dicen todo y todos creen cosas diferentes. que me ibas a dar oportunidad. Al cabo, mira, tu audiencia, yo sé que quieres hacerme entender, pero yo Dale, quiero dale, exponer dale, verdad. dale, dale, dale. Mira, ¿Cómo estás, Vilma? Bienvenida. Vos recién en TikTok decías que de alguna manera tenías lo suficiente para poder defender la fe que vos profesás, una fe evangélica cristiana, y bueno, ahora nos contarás seguramente de qué denominación sos y demás. Ahora sí. bueno, por ahorita me estoy congregando en un templo que es de Asamblea de Dios, pero antes estaba en un templo que es independiente. Nada más que Ujú. murió el pastor y por razón que me queda más cerquita de mi casa, bueno, me quedaba porque ahora me vine a vivir a Estados Unidos. Pero el hecho es de que nosotros estamos, bueno, yo personalmente estoy convencida de que Jesucristo no fundó su iglesia bajo alguna dominación o como una institución estructurada por jerarquías en donde la autoridad absoluta recae sobre una sola persona. Es decir, creemos fielmente lo que dice Mateo 17, 18, de que Pedro, Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro, que significa Petros, que significa piedra, que creemos que le dijo que pastoreara sus ovejas, creemos que es portavoz y líder de los apóstoles, pero creemos lo que Efesios 2:20 y lo que toda la Biblia, incluso no nada más en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, nos hace saber que, y aunque si le preguntamos a la inteligencia artificial, bueno, yo sé que muchos van a decir, no, con esa no me fío, pero a veces si preguntamos y decimos, ¿qué dice la Biblia acerca de cómo fue el gobierno que dejó Jesucristo? Indudablemente va a decir, el gobierno que dejó Jesucristo es un gobierno descentralizado en donde cada parte es fundamental, que somos parte de una iglesia donde todos y cada uno tiene una posición o un ministerio tan importante como el otro. Entonces, cuando en Mateo 16 el contexto, el título es, si nos vamos a la Biblia, vemos que es la confesión de Pedro, no la designación de Pedro como autoridad suprema. Lo que hace resaltar que lo importante ahí, lo que Jesús nos quiere dejar es esa confesión de que nosotros debemos confesar de que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando nos vamos 2 capítulos después a Mateo 18, entendemos que para ser mayor en el reino de Dios, pues tenemos que ser el último, el postrero, el que sirve. Incluso ya había dicho Jesús eso a Pedro cuando después le preguntan sus apóstoles queriendo saber quién era el mayor o quién es el más alto, ¿verdad? Entonces Jesús dice, pues al que reciba a uno de estos pequeños. Y asimismo, la Biblia nos enseña que es verdad que Pedro es portavoz y líder, pero que juntamente con él, por ejemplo, yo puedo hacer una pregunta y puedo decir, en un concilio católico, no sé cuál es la palabra correcta de estos concilios, pero el que preside, el que convoca primero, el que preside y el que juzga, pues entendemos que es el Papa como autoridad suprema y absoluta. Pero si nos vamos a Hechos 15, vamos a ver que en el concilio de Jerusalén, aunque Pedro aparece en primer acto, el que preside ese concilio, pues es Santiago, Jacobo, y no es el apóstol, sino es el que es el hermano de Jesús, ese que no creyó al principio en él, pero que se le apareció, porque la Biblia nos los hace saber. Entonces, basado en todo esto,
nosotros creemos que la iglesia de Jesucristo, sí, dejó sus apóstoles, dejó a Pedro como líder y portavoz, pero que no como una autoridad suprema como lo que conocemos hoy en día. Por eso es que no queremos convencer a los católicos de que están mal, porque eso no nos toca a nosotros, pero es nada más donde nosotros damos un argumento, pues para que no nos, pues para que nos den el beneficio de la duda, vaya, de que ya que no andamos tan perdidos, esto que tenemos argumentos válidos. Es por estas razones que yo estoy convencida, pues yo sé que católico es universal, entonces yo podría decir, yo también soy católica, pero no romana, soy mexicana, porque católico es universal, eso es indiscutible, ¿verdad? Sin embargo, Entiendo, perdón, Bill, de historia. ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué quiero ir por parte? Porque si no vas a Abordan decir, muchos temas. claro, vas a abrir muchas Sí. puertas, que no tengo problema en abordar cada una de las puertas, pero para no ir por varios lugares, sino concentrarnos en, por ejemplo, lo que vos decías al principio, y después podemos tocar otros temas, como por ejemplo esto de el que sirve es el mayor y demás de lo que decías. Pero me llamó la atención esto que decías de que Jesús no fundó una iglesia como una institución. O Eh, sea, o sea, por categorías, por jerarquías, donde uno tiene un poder más alto que otro. bueno, entonces, para yo comprenderte mejor, cuando él, para vos, sí fundó una iglesia. Jesucristo nos dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí. Entonces instituye un algo. Todavía no decimos quiénes son, sino que de alguna manera instituye algo, ¿verdad? Para vos. Sí, pero como él lo dijo, el reino de espiritual muy diferente al reino, o sea, al reino de este mundo. Bien, entonces la iglesia es como un reino, sería, pero es un reino espiritual. Ujú. Bien. Así es. Es este reino instituido por Jesucristo o traído a la tierra con el nombre iglesia, tiene un lado espiritual, pero también tiene un lado visible, ¿verdad? ¿O vas a estar de acuerdo cuando yo digo que es una institución visible? O sea, difiero en ese aspecto en que se acredite, o sea, que se acredite la personalidad mediante, por decir, un acta constitutiva. Me explico, no sé si me puedo Sí, explicar. sí, pero yo lo entiendo. Pero ¿por qué voy tan despacito? Porque quiero saber en los puntos de acuerdo en los que estamos para poder quizás abordar en los que no estamos de acuerdo. Pero cuando hablamos de institución, hablamos típicamente de, podemos llamarlo comunidad, podemos llamarlo asamblea, pero cuando hablamos de institución, hablamos de algo que es visible. Cualquier institución, por más espiritual que sea, en el caso de la iglesia, también es visible. Mira, y quiero que hagamos un paralelismo con el caso de la familia. ¿Vos crees que Jesús instituyó una familia? Sin duda, Sin duda. Esa familia tiene un orden, ¿verdad? así es. Papá y mamá y a posterior vienen los hijos. Hay un orden establecido. Esa familia, Exactamente. esa familia tiene sin dudas elementos espirituales. Entre ellos, la dirección que va a tomar la familia. Por ejemplo, la familia debe ser direccionada a apartarse del mal, a tener buenos valores cristianos, a poder practicar la religión cristiana. Entonces, si bien la institución familiar tiene una dirección espiritual, y me refiero en lo que vamos a estar de acuerdo, una familia cristiana, ¿no? Va a tener una dirección espiritual en la cual Ujú. las personas que constituyen esa familia, dicha familia, van a ser direccionados en un principio al cielo, a la salvación, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo. Ujú. Así es. Bien, entonces, independientemente de la dirección que tome esa familia, que ciertamente va a tomar una dirección espiritual en cuanto al objetivo al cual tiene que llegar esa familia, cuando vos te das vuelta, si bien tiene un elemento espiritual de dirección, Ujú. también es visible. Podemos ver que Vilma tiene una familia de manera visible, de manera visible. La Sin familia duda.
Así es. Perfecto, buenísimo. Qué bueno que estemos de acuerdo en eso. Entonces, por un lado, tenemos la dirección de esa familia que va a tomar una dirección espiritual, pero también tiene los componentes visibles. Y esa familia tiene elementos visibles y tiene también una jerarquía dentro de la familia, ¿verdad? Estamos de acuerdo ahí. Ujú. Bien, buenísimo. Entonces, ya tenemos varias cosas en las cuales estamos de acuerdo. Tenemos el objetivo familiar, que es vamos a unirnos para irnos al cielo, papá y mamá se distribuyen las tareas para poder llevar a sus hijos. ¿Vos sos casada, Vilma? Sí, abuela. ¡Uy, qué Tengo joven! 50 años. Qué abuela más joven! Una genia, Vilma, una genia. Felicitaciones, felicitaciones. Ya. Buenísimo. Entonces, seguramente vos vas a creer lo mismo que yo, que el papá es la cabeza del hogar, ¿verdad? Así es. Bien. Y la esposa de alguna manera se va a subordinar en un sentido a poder ser la ayuda idónea, tal cual lo dice Proverbios 31, ¿verdad? Así es, según el diseño divino establecido por Dios. Exacto, exactamente. Entonces, en esta institución familiar tenemos un objetivo que es espiritual, pero también tiene otro componente que es físico y jerárquico. Fíjate Ujú. vos qué curioso esto, jerárquico. Ahora bien, si yo te digo que papá es la cabeza del hogar, vos lo entendés Sí, perfectamente a correcto. eso. Vos en ningún momento me vas a decir a mí, no, pero la cabeza es Cristo. Vos tenés claro, eh, No, sin eh, duda. ¿ves? Vos tenés claro que cuando yo digo papá es la cabeza del hogar, yo me estoy refiriendo en un sentido, que es el elemento visible instituido por, Terrenal. claro, el elemento terrenal que va a guiar a la familia en un sentido y la mamá también va a guiar a la familia, va a guiar a sus hijos poniéndose de ayuda idónea Ujú. bajo el ala del esposo. Bien, ahí hay un orden establecido. Tenemos la institución familiar, la primera institución dada por Dios. Y fíjate vos qué curioso, si bien tiene elementos espirituales, sin dudas, también tiene elementos físicos. Eso no le quita la gloria a Dios para nada. Cuando yo te digo a vos, tu esposo es cabeza del hogar, vos me vas a decir amén. Vos me vas a decir amén. No me vas a decir, no, la cabeza es Amén. Cristo. La cabeza es Cristo, porque yo lo que estoy estableciendo son dos sentidos diferentes. El apóstol Pablo va a decir que la mujer debe estar sujeta a su esposo, así como la cabeza a Cristo, la cabeza visible de la familia a Cristo. ¿Ves? Ahí tenés una institución visible. Totalmente, ahí vamos a estar de acuerdo. Bueno, de manera semejante funciona la iglesia. Y fíjate vos esto, vos nombrabas de alguna manera como para diferenciarte de la Iglesia Católica o establecer de alguna manera una visión espiritual de la Iglesia, hablabas de que el que sirve es el mayor. El que sirve es el mayor. Ahora bien, yo te voy a plantear un caso. Supongamos que el padre de familia X, padre de familia X, no sirve a su casa como un servidor, sino que es un mal padre. Es un mal padre, hace las cosas mal, es un pecador, sale de noche, vuelve a cualquier hora. eh, es malo. La pregunta que yo hago es, ¿ese cabeza del hogar deja de ser cabeza del hogar porque hace un mal Según nuestras, ejercicio? según nuestras creencias, sí, porque para ser cabeza del hogar tiene que ser conforme a las enseñanzas de Jesucristo. Totalmente, pero sobre él recae la responsabilidad de ser cabeza del hogar. Independientemente de si es bueno o malo ejerciendo su rol y su servicio, independientemente si es bueno o malo, sobre él va a recaer la responsabilidad de ser un buen padre. Si no lo es, sigue siendo padre de familia. Sí, pero no en cuanto a si no lo es y él establece reglas que no están de acuerdo al parámetro cristiano, entonces ahí sin duda, claro que nosotros estamos convencidos, no solamente como cristianos, también como personas que estamos protegiendo a nuestros hijos, que formamos parte de una sociedad, si está poniendo en una situación de riesgo a los hijos, claro que no descartamos totalmente su autoridad absoluta. Entiendo, entiendo, pero él sigue, vos seguís reconociendo a esa persona X como padre de Sí sus vamos a hijos. reconocer si tiene un error o una diferencia en cuanto al pensamiento
o está aislada, pero si sabemos que es Pero una fíjate persona vos que mi pregunta no va direccionada a si sabemos que es una persona que hace bien o mal. Vos sí, porque sí. no deja de ser padre. O sea, no es que deja de ser padre porque de pronto hace muy mal las cosas. Sigue siendo padre, fue instituido como padre del hogar, simplemente, Lo que pasa es que como abogado, bueno, sí. Se cortó la comunicación, no te puedo creer. Se fue. Bueno, qué pena, qué pena. Bueno, estábamos ahí en el tema del reconocimiento de esta institución familiar, donde hablamos que la familia es la primera institución familiar y que independientemente de cómo ejerza el rol o cómo oficie el rol la autoridad que es el padre de familia, uno lo puede reconocer. O sea, yo, independientemente de cómo haya sido mi papá, si haya sido bueno o malo conmigo, yo reconozco que es mi padre, independientemente luego del paso 2 que voy a tomar con él. De hecho, que la Biblia nos manda en Efesios a honrar padre y madre porque es el primer mandamiento con promesa. O sea, por un lado tenés la institución familiar y por otro lado tenés el mandato a los hijos de honrarlos a padre y madre, ¿no? Por el orden natural que hay. Fíjate vos, tenés otro caso en la Biblia como institución familiar, el caso, por ejemplo, de Adán y Eva, ¿no? Que vos vas a estar de acuerdo que Adán era cabeza de la mujer y que de una costilla fue hecha Eva, de manera que ya desde el principio tenés señales claras de que Dios formó una institución. Si bien es una institución con parte espiritual, también vemos que es una institución visible. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? uh-huh. Bien, y cuando hablamos, por ejemplo, de que papá es la cabeza del hogar, estamos de acuerdo que hay una institución jerárquica, tiene orden jerárquico. Bueno, Pablo va a hacer un comparativo con la iglesia y la familia, ¿no? Bueno, de la misma manera sucede con la iglesia. Vos, por ejemplo, en la Biblia ves que Jesucristo instituyó apóstoles, ¿verdad? Así es. Bien, ahora te pregunto, Vilma, ¿esos apóstoles eran autoridad visible por encima de los demás? Sí. Bien, Dice Efesios 2:20 dice que la iglesia de Jesucristo está fundamentada sobre los apóstoles, sobre los ancianos y profetas, pero abajo de ellos está la piedra principal, ¿verdad? Es lo que así dice la Biblia. y fíjate vos que sucede lo mismo que en el caso de la familia. Uh-huh, La piedra principal de la familia es Cristo, uh-huh. pero el hombre del hogar también es cabeza del hogar, ¿verdad? Sí, bueno, si fuéramos técnicamente, o no sé cuál sería la palabra para decir, es decir, el matrimonio es una institución y esa sí se puede verificar porque su personalidad se acredita bajo un acta, me explico. La familia es una institución, pero no hay una personalidad que acredite quiénes son parte de la familia. ¿Me explico? No No, sé si me estoy... ahí me perdí. Bueno, quiero decir, el matrimonio lo compruebas pues porque es un acto sublime, el hecho de solemne de unirse a dos personas. Además, bueno, claro que el concubinato, donde están dos personas que se viven con hecho como marido y mujer, pues ya nos metemos en otro aspecto si esto es pecado, claro que creemos que sí, Sí, pero hay para que se forme un matrimonio, tiene que haber vamos a decir, un acto solemne, ¿verdad? Entonces, para que se forme la familia, no hay un acto solemne de que a ver quién pertenece a la familia, porque simplemente por ser hijos de estas personas. Se acredita, ¿con qué se acredita la personalidad de la familia? Pues con las actas de nacimiento. O sea, si hablamos estrictamente apegados a lo que es, ¿verdad? Y en el caso de los apóstoles, Jesús sin duda eligió 12 apóstoles, sus discípulos, que sabemos la historia que pasó con Judas y luego
quien formó parte por él, y dejó a Pedro como líder y portavoz, porque pues él tenía madera de líder, Pedro. Pero a la vez vemos que Pablo menciona a otros líderes contemporáneos como Apolo, también dice, porque Ok, él dice los pero libros. para no irnos, porque quiero ir por partecita. O sea, yo te hago una pregunta. Eh, ¿Vos decís que una familia se instituye en el momento que se firman los papeles? No, al contrario. O sea, el matrimonio sí, ¿verdad? O sea, bajo ese acto solemne donde Dios los une, o Ok, sea, todo lo que es, ya sea si es religioso o si es civil, pero hay un acto solemne. Y entonces para ser parte de la familia, ok. no es como que tienes que ser hijo de ese matrimonio. Sí, Para pero, ser. a ver, digo los componentes de la familia no solamente son los hijos. El papá también es un componente, la mamá también es un componente y los hijos también son componentes de esta familia. Son Sí, pero yo elementos, estoy, sí, me estoy refiriendo a que el acta de matrimonio acredita, o sea, si estamos hablando, sí, es lo que yo estoy estamos de hablando, acuerdo. ¿verdad? Que el acta de matrimonio acredita la personalidad Yo de estoy de cada acuerdo, pero esposo. es una acreditación, es una acreditación de lo que ya era previamente. O Ujú. sea, hay una acreditación de lo que ya era. No, no es que la familia comienza a ser familia cuando llegan los hijos. No, sino que los hijos son No. frutos de una familia, ¿no? Los hijos vienen después. Por eso se dice, se agrandó la familia, ¿no? Pero eso no quita el hecho de que hay una institución jerárquica llamada familia. ¿Mm? Ujú. Pablo en Efesios dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿ves? Lo dice claramente, o sea, hay una cabeza visible en la familia y hay una cabeza, si se quiere, invisible, que es Cristo, pero no anula la autoridad. Sí. Lo dice el mismo Pablo. Sí, nada más que en ese mismo sentido, la Biblia nos enseña que para que prioriza esa autoridad Jesucristo, que esto quiere decir que como se conduzca la familia tiene que ser de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Está perfecto, pero ese vendría a ser materia de otro debate. Ese vendría a ser materia de otra cuestión. Si debe estar sujeta a Cristo y debe estar sujeta a lo que Cristo dice, yo voy a decir amén a eso. Pero eso sería materia de un debate posterior o de una charla posterior. Lo que estamos definiendo en esta instancia es si existe o no existe jerarquía instituida por Cristo, ya sea en la familia y ya sea en la iglesia. Ya vimos que en la familia sí, ya vimos que en la familia sí, no hay dudas de eso. Y que podemos reconocer a las autoridades familiares cuando llegamos a la casa, sin lugar a duda. Vos llegás a una casa y vos detectás que la autoridad de la casa no es el gurrumín o el pequeñín que anda corriendo con su pata a pata, No, no. Vos lo identificás, papá, mamá, hijo, así es. hija y demás. Lo identificás. Bueno, de la misma manera sucedía con la iglesia en el siglo primero. Yo te pregunto a vos, Vilma, ¿cómo identificabas a la iglesia verdadera en el siglo primero? Seguramente me vas a decir, no, yo no lo identifico a través de los murales, a través de las columnas y demás. ¿Cómo se identifica la iglesia Así es. verdadera? ¿Cómo lo identificabas visiblemente? Porque ya vimos que es visible. Aunque es espiritual, con objetivos espirituales, también vemos que es visible. ¿Cómo identificabas vos a esa iglesia verdadera en el siglo primero en tiempos bíblicos? Pues por los apóstoles y porque dice la palabra de Dios, hace discípulos. Exacto. O sea, vos identificabas a la iglesia verdadera a través de los ministros que Jesucristo instituyó, ¿verdad? Así es. Bien, y si yo vengo y me levanto y digo, no, Vilma, mira, a mí me habló Cristo, pero no estoy sujeto a los apóstoles, porque a mí me habló Cristo. Ah, no, eso sí que no. Claro. No, siempre tenemos que estar sujetos a las enseñanzas de los Bueno, apóstoles. pero fíjate bien esto. Vos no identificás a la iglesia a través de las enseñanzas de los apóstoles, porque primero son los apóstoles y luego ¿Sí? son las enseñanzas. O sea, primero lo que instituye Cristo no es las enseñanzas de los apóstoles. Primero lo que instituye Cristo es a personas, como vos y como yo. Sujetos falibles, sujetos que caen en pecado, que tienen sus tropiezos y demás. Pero lo que instituye Cristo no es la enseñanza de los apóstoles. Claro, la enseñanza de los apóstoles va a venir a posteriori de que Jesucristo instituyó los apóstoles, ¿verdad?
Es que serían muchas cosas, así como me quieres decir tantas cosas, yo también. Entonces entraríamos también a decir que la iglesia realmente desde antes de los apóstoles en el Antiguo Testamento, con las asambleas, las congregaciones, pues la iglesia ya existía, pero esto se dio a partir del nuevo pacto, porque Bueno, recordemos que... Ujú. pero yo entiendo eso, Bill, yo entiendo eso que vos me decís. Pero hay una institución, hay un acto solemne donde Jesucristo le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, pero no fue necesario traer a un notario o traer a un abogado, redactar un acta, porque aunque él dijo que él no vino para abolir la ley, sino para hacerla cumplir y dejar establecido ahí, ¿sabes qué? Tu autoridad es absoluta, lo que tú Pero digas. eso viene después, Bill, eso viene después. ¿Pero por qué te digo esto? Después, creo que 2 o 3 siglos después. Pero razónalo conmigo. Independientemente de que vos tengas o no tengas el acta notarial de ese evento, vos podés reconocer que Jesucristo nombra Le dio a la Pedro autoridad. y le dio la autoridad. ¿Ves? Ahí ya tenés un elemento de una institución. O sea, Jesús instituye algo. Después vamos a ver qué es este algo. Pero Jesús instituye algo llamado iglesia. Eso no tenemos ninguna duda. Bien. Jesús instituyó, no hay ninguna duda. Bien. Entonces, esa iglesia vos la identificás a través de personas. Vos no identificás a esa iglesia a través de las enseñanzas, en un punto de la historia. Fíjate bien, en un punto de la historia, vos lo que identificás son a los ministros de Cristo, que son los apóstoles. Porque yo te planteo otro escenario. Te digo, mira, Vilma, yo sentí que Dios me habló y yo te vengo a hablar. Estoy en el siglo I. Estamos Vilma y yo, nos cruzamos en Palestina, nos cruzamos caminando por esas calles arenosas, tenemos el mar de Galilea ahí cerquita, nos cruzamos y charlamos y te digo, Vilma, Dios me habló. Y yo te predico, fíjate vos lo que te voy a decir, yo te predico lo que dicen los apóstoles. Yo te predico lo que dicen los apóstoles. Pero te digo, yo no estoy sujeto a los apóstoles, pero yo te predico exactamente lo que predican los apóstoles. Yo, en aquel tiempo, con Vilma, caminando al frente del mar de Galilea, vos, o mejor dicho, vos me podés identificar a mí como la iglesia de Jesucristo, como un ministro de la iglesia de Jesucristo. Es algo así como lo que le pasó a Saulo, entonces. No, porque yo... Me estás diciendo algo así como lo que pasó a Saulo. Porque la a Biblia ver, ¿a qué te referís? La Biblia nos enseña, porque la Biblia nos enseña que cuando Jesús ya murió, resucitó y ascendió al cielo, él tuvo algo así más o menos con una persona que no era una persona con un perfil de principios morales de intachables, sino que eligió nada más porque a él le plació, le complació Total. a un perseguidor de cristianos, ¿verdad? Totalmente, pero no voy por ahí, Bill, no voy por ahí. Hablo del reconocimiento de los ministros. No pude evitar hacer referencia porque digo, a ver, podría ser que ¿cuál es tu nombre? Perdón. Lautaro. Podría ser que Lautaro me dijo, se me apareció Jesús y igual no pude ver su rostro porque era tan potente su luz. Sí. Y caí desmayado y me dijo esto. Ahí entendí. ¿Me explico? Sí, ahí entendí. Me dijo esto Jesús, entonces yo no soy quien para decir que no es cierto. Bien. Ahora, ¿cómo sabes que es cierto? Si yo te digo, yo te digo, yo te digo, mirá, yo te digo, la iglesia es invisible. Acordate que estamos en tiempos bíblicos. Yo te digo, la iglesia es invisible. No, sí, el apóstol Pablo está por allá, Pedro está por allá, pero yo no estoy sujeto a ellos. Yo ya escuché el mensaje de los apóstoles, yo ya sé el mensaje de los apóstoles y hago mi propio camino. Y vos escuchás, y yo te transmito ciertas cosas bíblicas, yo te transmito ciertos pasajes bíblicos, yo te los transmito. Vos a mí me reconoces como ministro legítimo de Cristo. Yo estoy consciente de que hay tantas personas que se hacen pasar por pastores o llamados de Dios para engañar y para sacar provecho. Bueno, pero acordate, la solución en el tiempo bíblico, ¿cuál era? Vos me dijiste hace un rato que identificabas a los ministros de Cristo, que eran los apóstoles, los identificabas visualmente como personas.
Entonces, vos no identificás la enseñanza. Vos lo que estás identificando es a personas. La realidad es que siempre me enfoco en las una porción bíblica, sobre todo en los nuevos evangelios, en los 4 evangelios, no sé si son los 4 o 3 o 2 de ellos, pero en donde nos dice las enseñanzas de Jesús. Y créeme que cuando yo voy a mi iglesia, a mi congregación, que es templo, porque la iglesia somos nosotros, y el pastor que está diciendo ahí la predicación, el sermón, lo está diciendo, pero no está argumentado en las enseñanzas de Jesús, en lo que son las enseñanzas de Jesús. Eso no lo tomo. Yo también lo voy internamente, no lo tomo. ¿Qué quiere decir? Que si el pastor da una predicación sobre un llamado a lo que tenemos que, como oír la palabra y aplicarla, pero si eso va contrario a las enseñanzas de Jesús, pues claro que está bien. Me diga que está bien. Está bien, pero eso es lo que vos haces hoy. Eso es lo que vos haces hoy, Bill. Eso es lo que vos haces en el 2026. Lo que me estás describiendo es la práctica que vos haces para identificar a quién tiene la verdad y quién no. Vos me estás describiendo lo que vos haces. Vos decís, yo escucho al pastor y corroboro si tiene la doctrina verdadera y si no. Eso es lo que vos me estás diciendo. O sea, no es corroborar, es por ejemplo, si él nos dice, gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios por el pastor que tenemos, que es una persona tan sencilla, es una persona que, bueno, no voy a decir aquí todas sus virtudes, pero sí me ha tocado, no sé, alguna forma de pensar aislada, por ejemplo, que digan, necesito que vengan a orar, necesitamos orar siempre aquí, vengan todos los miércoles y nos exhorte para hacerlo, y de alguna forma hasta sentimos un regaño. Pero si en la palabra de Dios dice que el mejor lugar para orar, Jesús enseñó que es en tu recámara, en tus aposentos, pues aunque me exhorte y me regañe y me diga cosas, yo estoy segura que todos oramos unos por los otros y Dios obra porque es una unidad. Pero las enseñanzas de Jesús es, enciérrate en tu alcoba, órale a tu padre y él te recompensará en secreto. Pero mira esto, independientemente de las particularidades de cómo practica uno su vida cristiana. Quiero que vayamos por parte, porque esto es muy importante para tu vida, para la mía y para los que escuchan del otro lado. ¿Cómo identificás vos, por ejemplo, en el caso de estás en Filipo y recibís la carta del apóstol Pablo, estás en la comunidad de Filipo en el siglo I y recibís la carta escrita del apóstol Pablo? ¿Cómo sabes que esa carta viene de parte de la autoridad de la iglesia? ¿Cómo lo sabes? Precisamente porque las enseñanzas van de acuerdo a lo que dice las enseñanzas de Jesús. Pero claro, pero vos no recibiste, pero vos no estuviste con Jesús. Sí, pero aún así, por eso se encarga, por eso hay discípulos, porque aún así ni los filipenses, ni los colosenses, ni los gálatas, ni los corintios siempre estuvieron exhortándolos, Pablo, de que ellos no Pero ¿quién los exhortaba? ¿Quién los exhortaba? Pablo. Bueno, ¿y Pablo qué era? ¿Era autoridad de la iglesia? Él decía que él, pues eso es lo que quería decir el nombre. De hecho, Pablo significa el más pequeño. Está bien, pero el más pequeño de los apóstoles. Claro, porque sin lugar a dudas el apóstol, y esto lo escribe Pedro también, de que debe ser un servidor. Pero yo no voy por ese lado, Bill. Yo quiero que nos concentremos en cómo sabes que Pablo es autoridad. ¿Cómo lo sabes? Porque si no, con ese criterio, Vilma, con ese criterio, cualquiera en la iglesia de Filipo podría agarrar la carta de Pablo y decir, no, a mí no me importa, a mí lo que me importa es lo que dice Jesús. Pero pará, si es apóstol de Jesucristo. Pero de hecho no les importaba. Bueno, pero es que el punto no es si les importa o no. El punto no es si le importa o no a la congregación de Filipo. El punto es quién es la autoridad instituida por Cristo. Ese es el meollo de la cuestión. Vos me decías al principio que los identificabas como personas. Entonces, tenés elementos que no te van a coincidir con tu postura principal o tu primera postura, que ¿cuál era? Que era una institución que no era tan institución, sino que era como un grupo de personas. Es una institución, pero no acreditando su personalidad como algo terrenal. Eso es lo que creemos. Es decir, cuando Pablo le escribe otra vez a los corintios. Pero es que no es el punto, Bill.
No, nadie está diciendo que... No sé si recuerdas, quiero comentar esto como un paréntesis, a lo mejor esto te ayude a entenderme lo que quiero decir, es que cuando Pablo le escribe a los Corintios y el título de esta porción bíblica se trata, exhorta para no división, para no dividirnos, porque había nada raro, igual, muy similar a hoy en día, las divisiones de quién estaba en lo correcto, de quién estaba haciéndolo bien. Entonces él los exhortaba para que no contendieran, para que se unieran, que es lo que tenemos que hacer hoy. Y decía, no anden diciendo yo soy de Pablo, no digan yo soy de Cefas o Kefas o Pedro, no sé cómo la pronunciación de Cefas, he escuchado que unos son Kefas y otros Cefas, que sabemos que es Pedro, o no soy de Apolos, menciona un Apolos, ¿verdad? Y que también seguramente ha de haber sido otro líder ahí contemporáneo, sino que todos somos de Cristo. Él exhortaba para que no hubiera, como lo que estamos viviendo hoy, divisiones, contiendas, que todos somos de Cristo. Es decir, esto me obliga a mí, aunque quisiera pensar distinto, no puedo porque mis convicciones son tan fieles a la palabra de Dios que esto me obliga a mí a decir, es que no son a Apolo, no es a Pedro, no es a una persona, son a Cristo. Entonces, por eso es que yo a lo mejor aportándote esto, me pueda llegar a entender por qué nosotros somos... Es que yo te entiendo porque yo fui pastor protestante, Vilma. Yo te entiendo perfectamente. Yo puedo desarrollar toda tu postura desde principio a fin. Yo tengo 15, yo soy un ex evangélico que estuve cerca de 15 años como evangélico y varios años como pastor. Entonces yo ya lo conozco a eso que vos vas a decir. Pero el punto es que estás razonando con muy buena voluntad, ciertamente con muy buena voluntad, pero razonas mal. Estás razonando desordenadamente. Lo que vos tenés es estás razonando de manera desordenada. ¿Por qué? Porque te saltas un montón de parámetros antes para poder abrazar lo que vos estás diciendo. Cuando el apóstol Pablo está diciendo de que algunos dicen que son de Apolos, otros de Cefas, otro de Pablo y demás, no está deslegitimando su autoridad. No, lo que está tratando es la jactancia, porque dentro de Corinto habían personas que se jactaban, que decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Lo que está atacando es la jactancia, no está escupiendo para arriba diciendo no hay autoridad, no. Acordate que tenés elementos que constituyen ese momento, ese evento en la historia, no solamente está en la Biblia, fue un evento, fue un hecho puntual. Entonces vos tenés, en un momento de la historia, tenés un tal Pablo, ex Saulo de Tarso. Decís, ¿quién es este muchacho? Bueno, apóstol de Jesucristo. Estoy todavía tratando de asimilar que cómo quieras pastor y luego ya no puede ser. Entiendo, pero ¿sabes por qué? Porque me di cuenta, por la gracia de Dios, que el protestantismo es un grave error. Es un grave error que vos no te das cuenta. Mirá, yo te puedo pasar predicaciones mías para que vos te des cuenta que yo hablaba igual que vos, igual que vos. Yo sé que vos no lo entendés. Lo que pasa es que razonás desordenadamente. ¿Por qué? Porque has sido entrenada en tus años de protestantismo, ciertamente con muy buenas intenciones y con muy buena voluntad, has sido entrenada para razonar desordenadamente, no por motus propio, sino para razonar de una manera. Y el gran problema que vos tenés, en el cual edificás todas tus doctrinas, es la sola escritura. Eso es materia de otra discusión. Vos edificás mal, porque vos edificás bajo o edificás sobre la sola escritura. Y eso es un error garrafal. Garrafal. Después entiendo que con el tiempo lo vas a ir pensando y demás. Apelo a la gracia de Dios para que te pueda hacer abrir los ojos al respecto de esto. Pero fíjate vos que vos hablas de una carta y no te preguntás por qué Pablo le escribe a los corintios, quiénes son los corintios, quiénes son estos, son iglesia de Jesucristo, ¿no? Me gusta mucho leer y tuve la oportunidad de cursar una maestría en ciencias sociales, o sea, lo que es la asignatura de historia universal, que además de esto, la Biblia, que además de la palabra de Dios, lo que me dice la historia, no es otra cosa que viene como a reafirmar y consolidar mis... Pero mira estas preguntas, yo te aseguro que no te has hecho. La mano y la historia en la otra. Pero yo también hice lo mismo, y por eso soy católico. Con la Biblia, leyendo la Biblia durante muchos años y la historia en otro. Mira, te hago una pregunta, ¿por qué la iglesia de Corinto debe obedecerle al apóstol Pablo? ¿Por qué? No dice yo sé que Pablo es como el destinado o el que es
el misionero que lleva el evangelio a los gentiles. ¿Pero le deben obedecer a Pablo o no? Pues no, le deben obedecer a Cristo, es lo que Pablo les dice. Y te hago una pregunta, ¿a Pablo no lo instituyó Cristo? Último, él lo instituyó Cristo, pero él dice, yo soy el pecador, yo soy menos que nada. Una de las características... Pero está siendo humilde, Bill. Está tratando de ser humilde, no está diciendo que no tiene autoridad. De hecho, que Pablo le escribe a los Corintios y le dice, Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y escribe a los Corintios y le da órdenes. Pero yo creo que tiene autoridad, pero por eso. Autoridad igual que yo también creo que tengo autoridad. Pero Bill, porque, o sea, 100%. No con otras personas, sino que Dios con Dios, sin Dios. Claro, Bill, nada, pero vos imagínate que Jesús, si vos decís hay que obedecerle a Cristo, y Jesús le dice a los ministros legítimos, les dice, a quienes ustedes me escuchan, a quienes ustedes escuchan, a mí me escucha. Les dice a los ministros de Cristo, no lo dice al aire, no lo dice a cualquier random, se lo dice a la iglesia. Supongamos que por alguna razón en una isla o en una ciudad montañosa, en un pueblito donde creo que es imposible, porque ahorita con el internet se está cumpliendo una de las profecías que el evangelio llegará a todos los confines de la tierra. Pero supongamos que no hay conocimiento de lo que es iglesia católica, lo que es iglesia protestante, pero por alguna razón está una persona ahí que sabe leer, y está una Biblia ahí con él. Entonces, cuando esta persona que no sabe nada de las tradiciones católicas o de las prácticas y de las protestantes y lee su Biblia, pero él siguió de acuerdo a la lectura, pero no se consideró nunca católico, ¿crees que por una razón Jesús lo vaya a privar del reino de Dios cuando llegara ahí? Bueno, yo te puedo responder eso, pero ¿sabes qué me hace pensar, Vilma? Y te lo digo como si te conociera de toda la vida y como creo que sos una excelente persona. Me parece, ¿sabes a qué me suena? Al argumento que usan muchos de los pañuelitos verdes y de los movimientos multicolor cuando te presentan el caso anormal, cuando te dicen, ¿y qué pasa con la persona que, habiendo sido abusada por el padrastro, tiene el dilema si va a sacarse o hacerle la dormición a su hijo? Entiéndase que uso estas palabras por el tema de que no nos censuren el live. No tiene nada que ver. Pero ahora te lo desarrollo y vas a ver que tiene sentido. Me parece más ese planteo de los movimientos multicolor que te dicen, y el caso, te presentan el peor caso, ¿viste? El caso más terrible, y vos decís, claro, vos te quieren poner contra la espada y la pared para que vos digas, y bueno, en ese caso es necesario hacerle la dormición al bebé. Yo no estoy de acuerdo, pero déjame terminar la idea. Bill, dejarme terminar la idea. Termino la idea y después te doy paso. Yo te escucho, no tengo problema. Ahora, la verdad es que ese no es el caso. La verdad es que ese no es el caso real. No es el caso real en el cual nos ha instituido Jesucristo. Jesucristo no instituyó los casos de, bueno, por cuanto en una isla puede pasar que una persona, que yo te puedo responder si la persona tiene acceso a salvación. Esa persona tiene acceso a salvación, te digo más, sin haber escuchado a alguien que le predique. Pero eso es materia de otra discusión. Lo que estamos tratando es en lo ordinario, en lo que ha mandado Jesucristo. Entonces, vos me da la sensación que no te estás dando cuenta que al reconocer que hay ministros legítimos de Jesucristo, hay un orden específico, hay una institución instituida por Jesucristo a la cual los cristianos de esa primera época se deben sujetar, no te estás dando cuenta que si vos aceptas eso y por algo lo rechazas, estás tratando de evitar el caso en la actualidad. El caso de Mira, el caso del cristiano en el siglo I es el mismo caso que el cristiano en el año 2026. Lo que pasa es que vos estás rechazando eso y estás poniendo situaciones extremas que tienen resolución, como tiene resolución el caso de los movimientos multicolor que dicen, ¿y qué hago? ¿Se puede ahí a dormir el bebé? Y la respuesta es no, porque el culpable no tiene no se puede hacer pagar a la víctima o al no nacido o al bebé con la culpa que debe llevar el posible abusador. Entonces... Pero es que... Mira, la Biblia, como yo sé que muchos dicen, los que ejercen la fe católica dicen, es que ustedes, si en la Biblia no lo dice,
no lo aceptan y es que están mal porque tienen que aceptar la tradición, pero es que no nada más es la tradición, la ciencia, la historia no lo sustenta a la religión católica para decir que la sucesión apostólica es así de hombre a hombre. No hay evidencia. Es Mira, decir, te hago una pregunta. ¿En la Biblia hay una sucesión? hay una sucesión de discípulos a discípulos. Vayan a ser discípulos y estos discípulos a Hay una sucesión de obispos, de apóstoles a obispos. Hay una sucesión en la Biblia, hay una sucesión de apóstoles nombrando obispos. apóstoles a apóstoles, pero no como un monarca con la autoridad absoluta de una sola persona que dejas esa autoridad como representante de Jesucristo. O sea, no hay evidencia histórica ni en la Biblia de que Pedro, es decir, Jesús no nos dice, en vez de decir la confesión de Pedro, que dijera la designación de Pedro como mi representante. Él Mira. tiene que dejar uno nada más y este a otro. Y la historia. Bueno, pero si yo te lo demuestro con la Biblia, ¿vos estás dispuesta a cambiar de opinión? No, pero ya leído la Biblia tantas veces tratando de encontrar esa respuesta. Vos decís que en la Biblia no hay una institución que manda a nombrar a otras personas. Si hay una institución. Pero que manda a nombrar a otras, De manera descentralizada. Pero con la autoridad absoluta en una sola persona. Pero para. Te hago una pregunta. ¿Pablo tiene autoridad sobre los obispos? Pablo, autoridad, si es de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, claro que sí. ¿Y quién determina si son las enseñanzas de Jesucristo? ¿Cada quien lo determina? Porque Jesús no los enseña y se va pasando por eso. Pero si Jesús le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes escuchan, a mí me escucha. Bueno, entonces, vos tenés en la Biblia una sucesión. Sin lugar a dudas. No como la que conocemos ahorita. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es la de la Biblia? ¿Cómo es la de la Biblia? La de la Biblia, si nosotros nos vamos a leer todo el capítulo de Hebreos, mira, y es algo bien raro, porque ustedes, o sea, los que ejercen la fe católica... Pero olvídate del catolicismo. ¿Sabes qué pasa, Bill? Tenés tanto engaño en la cabeza. Has sido tan entrenada contra el catolicismo que no te das cuenta de lo que estás diciendo. Porque razonás mal, razonás desordenadamente. O sea, pegás saltos. Pero mira, pegás saltos hasta la Iglesia Católica actual, pero sin razonar ordenadamente. En un punto A de la historia tenés el apóstol Pablo diciéndole a un obispo que nombre personas. No sé si... Mira. Pero fíjate que algo que pasa, no sé si en la iglesia cuando ustedes eran, o sea, cuando estabas de pastor, pero en la congregación, tengo 50 años desde que tengo uso de razón, me he congregado, jamás se ha hablado de los católicos. Bueno, pero no importa si lo escuchas. Yo también. Enseñanzas de amor al prójimo. Pero vos repetís, ¿sabes qué pasa, Bill? Contra esquina de una iglesia católica. Pero ¿sabes qué pasa, Vilma? ¿Sabes qué pasa? Que vos repetís cosas que las has escuchado por ahí en algún momento de la historia de tu vida como la he escuchado yo, y las repetís. Ese es mi discernimiento. Bueno, por eso es que discernís desordenadamente, porque mira, la iglesia de Cristo sigue practicando esto. Mira, Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, lo tenés al pasaje en pantalla, para que corrigieses lo deficiente. Pablo, apóstol de Jesucristo, manda a Tito, obispo de Creta, a que corrigiese lo deficiente. O sea, hay una institución, hay un designio de una autoridad de Jesucristo que le dice a Tito que vaya a Creta y le da una tarea específica. Corregir lo deficiente, le da al obispo y le da otra tarea, otra segunda tarea. Fíjate vos, que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tenés todos los elementos acá. Tenés sucesión apostólica, tenés a un ministro legítimo de la Iglesia de Jesucristo, el apóstol Pablo, tenés un mandato de un apóstol de Jesucristo a que se nombren personas. La pregunta es, ¿los cristianos de Creta deben sujetarse al obispo Tito o no? Sí. ¿Por qué? Porque pues el discipulado es más que maestro, es seguir
¿Por qué se deben sujetar a Tito? Bill, ¿por qué se deben sujetar a Tito? Discípulos, tienes que pensar igual que el pensamiento del maestro. Pero ¿por qué a Tito? ¿Por qué a Tito puntualmente? Puntualmente, ¿por qué a Tito? Porque Tito fue el encargado mira, nosotros también pensamos que... Pero no, hablemos de Tito, hablemos de Tito. ¿Quién lo estableció a Tito? Timoteo, es discípulo de Timoteo. Tito es discípulo del apóstol Pablo. Tito es discípulo del apóstol Pablo, es obispo de Creta. Timoteo es otro... A ver, tengo una... No te preocupes, no pasa nada, no pasa nada, no te preocupes. Timoteo es otro obispo instituido por el apóstol Pablo. Pero estamos, en el caso de Tito... Siempre tuve la idea que Tito era discípulo de Timoteo. No pasa nada. Al revés, Timoteo de Tito. No pasa nada. Entonces, Pablo lo manda a Creta, porque dice, así como yo te mandé, a corregir lo deficiente, de manera que tenés una autoridad por encima de los demás cristianos de Creta, y ese Tito se va a tomar el trabajo de nombrar a otros ministros legítimos en la ciudad de Creta. Pregunto, ¿los cristianos de Creta deben sujetarse a Tito o pueden hacer su vida como cristianos fuera de la iglesia establecida por apóstol Pablo y luego encargada a Tito? Te pregunto, ¿se deben sujetar al obispo? O sea, entender sujetarse en decir, hacer aunque o sea, no entiendo. Sujetarse en toda la doctrina instituida por Pablo. Reconocerlo como autoridad infalible. No, reconocerlo como autoridad. Luego hablamos de infalible. Luego se puede tratar el caso de la infalibilidad. Pero la pregunta es, no te saltes, porque vos por miedo a la infalibilidad, rechazás. Que voy a tener miedo. Pero rechazás porque te suena católico. Tus propias convicciones. Está bien, pero tus propias convicciones pueden estar erradas, Vilma. Por eso estoy yo, en este caso, no es que yo sea el mero. Por eso estoy acá. Más que Pablo, yo no sé nada. Bueno, pero si no sabes nada. Un Dios. Pero fíjate vos, por un lado decís no sé nada, pero por otro lado te aferras a tus convicciones. No sé nada. Bueno, pero es... No sé nada, o sea, me refiero en el sentido, yo lo único que sé es que tengo un Dios que todo... Está bien, pero Bill, yo entiendo, pero eso lo dicen todos, Vilma, yo te estoy tratando de ayudar, te estoy tratando de que... Yo te quiero decir cómo Dios ha obrado en mi vida y esto no puede ser que sea un error. Pero Vilma, es que yo no estoy diciendo que fue un error. Vos ves que... ¿Sabes qué pasa, Bill? Como vos tenés temor a cosas que te imaginás que en realidad no son verdad, porque vos si avanzas, mira lo que te pasa. Vos para que no nos digan para que nos digan estos locos aleluyas. Pero es que no dije eso, Bill. ¿Ves? Pero esto evidencia, Bill, que vos pensás cosas de mí o pensás cosas de lo que te van a decir y por lo tanto, como vos pensás cosas equivocadas de lo que yo te voy a decir, rechazás la verdad. Yo nunca dije que estás loca, yo estuve en tu lugar. Yo no digo que Dios no haya obrado en vos, ¿ves? Entonces, como vos tenés ciertos temores de lo que yo te puedo decir, te obstaculizás, rechazás. Las primeras 3 minutos, no más. Yo te doy, pero pará, es que nos vamos a ir del tema. Yo quiero decirte algo, yo no pienso que estés loca, yo nunca te dije los aleluyos estos, yo nunca te menosprecié, nunca te falté el respeto, ni siquiera pienso eso. Pero no pienso eso de vos. Sufrir por Jesucristo. Bueno, pero... No menos que podemos padecer nosotros. Pero Bill, yo también decía lo mismo y tus intenciones son buenas, pero estás rechazando la otra parte de la verdad por aferrarte a tus propias convicciones. Entonces, por un lado decís, yo no sé nada, pero por otro lado tus convicciones están tan por las nubes y por otro lado parece que lo sabes todo porque no das lugar a la explicación, Cuando decimos que no sé nada, no, es porque no quiero, o sea, parecer jactanciosa. O sea, no sé nada porque Jesucristo nos dice que nos va a revelar los misterios y van a ser abiertos. Bien, pero no fue lo único que dijo Bill. También Jesucristo instituyó una iglesia, también Jesucristo instituyó ministros legítimos, instituyó sacramentos. Creo que soy parte de una iglesia que está instituida. Yo te entiendo eso, yo también lo pensaba. El problema es si estás equivocada. Lo que digo es, el problema se da si en la iglesia en la que estoy ¿es la de Cristo o no es? Ese es el punto, nada más. Yo te digo eso, mira, voy a cerrar acá, hemos conversado muchos temas, quiero decirte que sos muy respetuosa, que me encantó conversar con vos, sos más que bienvenida las veces que quieras, de verdad, a tratar el tema que quieras, Vilma.
creo que amás al Señor, pero pensá en esto. Yo después voy a subir este video al canal de YouTube. Después míralo en la tranquilidad de tu hogar, reflexionalo, porque te pones en una postura defensiva y eso es lo que no te permite avanzar. Fíjate vos, no para llegar a ser católica en esta instancia, sino para tratar de razonarlo sin levantar el escudo rápidamente. Sin levantar el escudo. Yo con el pasaje que tenés en pantalla, pero mira, con el pasaje que... Ya nada más que me dejes tú, aunque sea. Yo te dejo cerrar. Pero con este pasaje que vos tenés en pantalla, te debe llamar la atención que tenés una autoridad que instituye a un obispo en Creta, que le dice a ese obispo que debe nombrar ancianos y que le dice que debe corregir lo que es deficiente. Entonces tenés autoridad vinculante para todos los cristianos, tenés el oficio del apóstol, tenés el oficio del obispo y tenés a los cretenses que deben sujetarse a su obispo para poder continuar con lo que Cristo dijo. No está desvinculado, ni Tito está desvinculado, ni el apóstol Pablo está desvinculado de Cristo, sino que están llevando a cabo lo que Cristo instituyó. ¿Cuál es lo que Cristo instituyó? Una iglesia, una fe, un bautismo. Y esa iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y te digo, me encantaría decirte otra cosa, pero la iglesia en la que vos estás no es columna y baluarte de la verdad. No porque lo diga yo, sino porque está parada, construye sobre la arena. ¿Qué es esa arena? La sola escritura. Entonces, independientemente de las buenas intenciones que vos tengas, el punto va a ser si la iglesia fundada por Cristo es la tuya o es otra. Yo no lo digo desde la jactancia, yo lo que digo es, fíjate, voy con esto cierro, yo no lo digo desde la jactancia de, porque yo soy el mero mero, yo soy el católico que me lo sé todo, no lo digo desde esa posición, te lo digo desde la posición que lo haría si estuviéramos en el siglo I y te diría, Vilma, mirá, la iglesia verdadera es aquella. Y vos me dirías, ¿cuál? La que tiene los ministros que Cristo instituyó. No porque Pedro sea espectacular, no porque Pablo sea el mero mero por sí mismo. No, sino porque evidentemente hay una institución legítima que se puede identificar con el sentido de la vista y con el sentido del oído a través de los ministros legítimos. Ese es el punto. Y ese ejercicio lo debes hacer hoy. Bueno, nomás como un favor especial. ¿Me puedes indicar así con la mano que se me acabó el tiempo y son 3 minutitos que te... No, 3 minutos un montón. Solamente quiero que razones esto y una despedida. Dale, no, dale. Okay, un minutito. Y me haces así con el tiempo. Dale. Nosotros, yo también creo que la iglesia a la que pertenezco sigue las enseñanzas de Pablo y de Tito. De hecho, predicamos siempre sobre lo que Pablo dice a las iglesias y lo que tenemos que seguir. Ese es un punto. 2. Pero eso lo creen todo, Bill, perdón, pero eso lo dicen todo y todos creen cosas diferentes. Es que me ibas a dar oportunidad. Al cabo, mira, tu audiencia, yo sé que quieres hacerme entender, pero yo te voy a poner verdad. Dale. Mira, primero nosotros estamos convencidos porque nosotros me haces así con la mano y ya sé que se ha acabado mi tiempo, porque creemos también, seguimos las enseñanzas que lo que Pablo nos enseña, entonces no nada más es escuchar, sino aplicar. Ese es uno. Segundo, yo sé que a lo mejor te vas a molestar un poquito, pero creo yo, personal, no en la iglesia no, que no tiene sentido que si Roma fue quien persiguió a los creyentes en el primer siglo, a los primeros creyentes, y que además era quien tenía la hegemonía, es decir... Perdón que te interrumpa, porque vas a decir cosas que requieren un análisis. Te hago una pregunta, cuando decís Roma persiguió a los cristianos en el primer siglo, ¿te referís a la iglesia católica? A los cristianos, no creo yo... Pero cuando decís Roma, ¿a qué te referís cuando decís Roma persiguió a los primeros cristianos? Porque como emperador estaba ellos en su ignorancia pensando que declarar a otro rey ¿Pero y qué tiene que ver con la iglesia eso? ¿Qué tiene que ver la historia de los...? Está demostrado que Roma, quien los emperadores, sobre todo vemos como Nerón o algunos otros, no tiene sentido que ellos, quien tenía la hegemonía, es decir, sobre el ámbito internacional, que destruyeron el segundo templo, que luego pasaran a ser, o sea, como que yo sé que tiene otro aspecto, nosotros decimos que es yo, no la iglesia, nunca tocamos ese tema, de que dejó de perseguir a la iglesia y entonces
se convierte en la iglesia, o sea, el poder de Estado que tiene, o sea, como en cuanto a los nacimientos, matrimonios y todo. Para mí no me cuadra, no tiene sentido. Esa Bueno, es otra pero lo que cosa pasa, que Bill, dices, lo que pasa es que vos tirás, ¿qué dices? Me pero yo, faltan dos puntitos. no, pero yo te dejo hablar, pero tiene que ser una conversación. Pero vos decís, Roma Pero persiguió. mira, me puedes Roma, mira, decir ignorante y tú. no, pero es que estás diciendo cosas que dejan en evidencia No, que no todos sabes la historia. sabemos. Mira, o sea, Sí, yo te lo que hacían los emperadores es perseguir a la iglesia, no viceversa. O sea, los emperadores perseguían a la iglesia. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, obispo católico de la iglesia, fue llevado a morir muerto a morir muerto, valga la redundancia. Fue llevado a morir por fieras salvajes y era obispo de la iglesia. Entonces, claro, revolear cosas al aire muestran que no conoces la historia, Bill. Es que te digo, tengo una maestría en historia universal. Bueno, además, bueno, Pero, me pueden decir pero, ignorante y todo lo que sea, pero quiero seguir. Otro, por ejemplo, cuando creo que es en Deuteronomio 4, cuando Dios habla con el pueblo, con su pueblo, desde él, su pueblo, el pueblo de Israel, en el monte Horeb, dice, a excepción de oír su voz, ninguna figura vieron, solamente apareció como un fuego para que no se corrompieran. Entonces es por eso que nosotros no nos tomen a mal qué mal les hacemos si no queremos. La única diferencia yo creo que además del purgatorio y otras cuestiones es de que nosotros creemos en un Dios, en la Santísima Trinidad, creemos en la Pascua, pero no nos tomen a mal si nosotros no representamos a Dios, o a Jesús, o a María, quien fuera madre de Jesús, en una imagen, porque nosotros, ya, les acabo. Eso es nada más. Muchas Bill, gracias. no, gracias a vos. Gracias a vos. Ha sido un gusto charlar con vos. Sí. Quédate tranquila que no, no te tomamos a mal. No consideramos para nada de que seas una mala persona. Seguramente sos una excelente mamá, una excelente esposa y una excelente abuela, de la cual, te digo más, muchos debemos aprender de tus virtudes. No tengo lugar a dudas de eso. Seguramente que las tenés y muchas más que yo. Pero lo que digo es que un error en cuanto a lo que crees o una insuficiencia, fíjate vos, una insuficiencia en cuanto a tu fe puede llevarte a creer cosas en las que estás equivocada. Solamente digo eso. No te estoy juzgando como persona, no te estoy juzgando como individuo. Yo estuve en tu lugar y por eso comprendo tu forma de razonar. Lo comprendo a la perfección. Solamente digo esto. Así como repetiste cosas que no están de acuerdo con la realidad, chequealo con tiempo. Pero trata de abstraerte, sé la dificultad que esto tiene y analizar si lo que vos sabés del catolicismo se corresponde con lo que es el catolicismo. Porque ¿sabés qué me pasó a mí? ¿Sabés qué descubrí? Y con esto cierro y no te quito más tiempo. Descubrí que lo que yo rechazaba del catolicismo era una idea falsa del catolicismo. Entonces, si vos querés rechazar el catolicismo, que sea a lo que verdaderamente es el catolicismo y no una idea falsa de lo que es, ¿sí? Bill, un gustazo enorme, Dios te bendiga, puertas abiertas Salud. las veces que Gracias quieras por la acá, participación. puertas abiertas, Igualmente. Dios te bendiga, chau, chau. Gracias.